Reitero, una medida dura pero transitoria, una medida legitimada a los pocos meses con el triunfo de mi gobierno en la elección del Congreso Constituyente en noviembre de 1992 y con la aprobación por primera vez en la historia peruana mediante referéndum de la Constitución de 1993 que hoy nos rige. La medida firme pero imprescindible del 5 de abril del año 1992, medida que tomé desde el centro mismo del caos, el temor y la desesperanza en el que vivían los peruanos, la juzgará la historia. ¿Acaso debía ignorar el caótico contexto, la inminencia de la muerte y de los gravísimos daños que amenazaba a nuestra sociedad y que ponía en riesgo el propio concepto de Estado? Debía de dar la espalda al clamor popular y a lo que mi conciencia racional de matemático e ingeniero me decía que debía de hacer y que era la solución para el problema que amenazaba tan gravemente a la nación. Señor presidente, como se ha dicho en esta sala, toda ley tiene su fundamento en la teoría de la realidad. La medida del 5 de abril, a diferencia de los políticos tradicionales, sí se adecuaron a la realidad por la que atravesaba el Perú y por eso fueron legitimadas por el pueblo. Ese pueblo que sí estuvo a la altura que el país demandaba y no al nivel lamentable de la ceguera política de mis adversarios, que nunca supieron interpretar a un país al que jamás llegaron a conocer. Yo sí lo conocí. Yo decidí ser un presidente de la realidad. Por ello actué objetivamente, privilegiando tanto la realidad del día a día, que constataba en mis cotidianos viajes al corazón del Perú, como la reforma de mediano y largo plazo, poniéndolas por encima de esa otra realidad desfasada del país, de esa realidad creada por la ideología y las costumbres oxidadas y arcaicas que nunca hubieran podido convertirse en las herramientas para la formación del nuevo Perú. Ese Perú, este Perú que exigía reforma de fondo, este Perú que estaba en cuidados intensivos y había que operar asumiendo todos los riesgos, ese Perú que contra viento y marea yo sí asumí, yo sí atendí, yo sí salvé del terror y de la quiebra, precisamente, señor presidente, en salvaguarda de los derechos de 26 millones de personas humanas. La forma se exige que en esta instancia sea yo quien asuma la defensa de esta medida del 5 de abril y la consiguiente instauración del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Pero solo bastaría abrirle la puerta al país para que sean los propios peruanos y peruanas quienes lo hagan. La histórica captura del líder senderista Abimael Guzmán y su camarilla a los pocos meses de dictar esta medida no fue un hecho aislado. Respondió al esfuerzo específico de un equipo de personas. Fue un trabajo operativo y estratégico de equipo, que igualmente respondió no solo a una estrategia nueva y a las herramientas que obtuvimos con las medidas del 5 de abril, sino a toda una concepción distinta del problema ancestral de la pobreza y del aislamiento en que vivían cientos de miles de campesinos que jamás vieron a un presidente, ni sintieron la presencia del Estado y que inspiró esta nueva actitud que inauguramos en la lucha contra el terror. El 5 de abril fue una fecha histórica, de excepción, pero absolutamente impostergable. El 5 de abril, señores de este tribunal, responde ahora a la nueva pregunta, real e histórica, de en qué momento cambió la historia del Perú.